Ok, pues empezamos nuestra sexta sesión. Llegamos aquí después de 5 largas sesiones. Para mí, las sesiones más importantes precisamente son las 5 y esta que es la 6. Yo les decía desde un principio que el propósito de este trabajo de ver los ídolos del corazón es que los que ya somos cristianos, y más si tenemos muchos años, podamos una vez más ir al fondo de nuestro corazón y podamos darnos cuenta de aquello que nos está estorbando para poder crecer como hijos de Dios. Es un hecho, lo hemos compartido en las iglesias, que pudiera haber personas que tienen meses en el evangelio y que llegan a ser maduras muy pronto. Y pudiera haber que otras personas que ya tengamos más tiempo, del orden, pues yo tengo ya 40 años, 50 años en el evangelio, y que pudiera ver que todavía hay detalles en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de vivir nuestra relación con Dios, que todavía están muy limitadas, que todavía pareciera que hay una gran barrera, hay topes. Es como la autopista que corre aquí rumbo a Zihuatanejo, hay cerca de 70 topes, entonces por más que uno quiera, pues avanza un pedacito y se tiene que frenar porque hay una serie de topes y todo el camino son topes, entonces uno no puede avanzar. Si uno toma la autopista rumbo a México, pues uno pisa el acelerador una sola vez y hasta que llega, ¿no? Entonces, estamos buscando que nuestra vida sea así, que nuestra vida cristiana podamos avanzar, pues como si fuéramos en una autopista, a gran velocidad, avanzando, caminando cada vez más cerca de nuestro Dios, cada vez experimentando una mejor relación con Él. Y que no seamos cristianos que vamos de tope en tope, frenando y vamos cayendo y nos levantamos y de repente nuestra misma vida da evidencia de esa tibieza, de esa frialdad y no avanzamos. Y por otro lado, particularmente en esta sexta sesión, vamos a hablar a personas que tienen menos tiempo en el Evangelio, que recientemente empezaron a conocer del Evangelio, probablemente todavía ni siquiera se han congregado, se han reunido en una iglesia, porque pues es muy nuevo el tiempo en el que han empezado a conocer del Evangelio. Y vamos a tratar de cubrir ambas áreas, pero lo más importante es que estemos congregados o no, que tengamos muy claro qué es lo que Dios espera de nosotros para que podamos crecer como hijos suyos. Bueno, vamos a empezar. Ya llegó mi hijo Daniel. Un beso para mi niño que está muy lejos de mí. Miren qué guapo está, se parece a su papá. Pero bueno, vamos a empezar en esta hora, ¿ok? Y ahí tenemos la presentación. Bueno, la semana pasada empezamos a revisar algunas cosas que vamos a usar nada más unas 4 láminas para recapitular lo más importante. Una de las cosas que he estado platicando con algunos, creo que no de los que están conectados, pero con algunas personas que han tomado los cursos, sobre todo en presencial, es que llegan a decir, pues sí, yo ya me di cuenta que tengo ídolos, pero ahora no sé qué hacer con ellos. Y pues, ¿cuál es el problema? Si tengo mis ídolos, pues mientras yo ame a Dios, pues no importa que yo tenga algunos ídolos aquí conmigo. Y lo que hemos venido diciendo es que de principio el gran problema de tener ídolos es que número uno, estamos cautivos de ellos. Hemos dicho en algunas sesiones que los ídolos toman posesión de nosotros y nos absorben nuestro tiempo, nuestra mente, nuestros recursos, nuestras emociones, absorben todo lo que somos. ¿Para qué? Para controlarnos. Y desgraciadamente no existe en nosotros, seres humanos, la capacidad de liberarnos de ellos. Necesitamos ayuda. Y la otra cosa que también es muy importante es que somos culpables. Es decir, lo vimos con algunos textos la semana pasada, decía en Deuteronomio que Dios está enojado y Dios mismo dice que esos ídolos nos alejan, nos separan de Él. Y una de las experiencias más tristes que un hijo de Dios puede vivir es el que, aun cuando es hijo de Dios, pueda sentir que se siente distante de Dios, que se siente resfriado en su fe. En algunos cristianos llega a ver la idea de es que yo no sirvo para ser cristiano, es que yo soy muy desobediente, soy pecador, soy muy malo. Y ese sentimiento que estorba, molesta en su relación con Dios. Entonces,
El Señor Jesucristo vino y Él dijo, yo he venido para que tengan vida y una vida en abundancia. El problema es por qué no podemos vivir esa vida abundante que nos ha prometido. Por, entre otras cosas, el gran problema que tenemos los ídolos y que provocan la desobediencia ante Dios y que nos hace estar cautivos y que nos hace que nuestra mente, nuestro pensamiento esté absorbido por otras cosas que no es la presencia de Dios y además andamos cargando una culpabilidad, porque si es cierto, si yo sé que estoy mal delante de Dios, pues yo voy a traer esa culpa en mi vida. Y muchos de nosotros nos acostumbramos a caminar con esa culpabilidad en nuestra vida. Así es que la semana pasada empezamos a ver 3 pasos que nos tienen que ayudar en esta forma de liberarnos de los ídolos. Número 1, lo voy a hacer rápidamente, decíamos el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es el típico golpes de pecho, no es el típico, pues me permito sentirme mal por algo que yo estoy haciendo delante de Dios, sino decíamos, y para eso habíamos dejado tarea la última sesión, a lo último de la sesión 4, es que ustedes, yo les invitaba a que pusieran en papel 1, 2 o 3 de sus ídolos. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos venir ante Dios y decirle, Señor, perdóname por estas cosas que estoy haciendo, esto que está motivando a que mi corazón tenga estos ídolos. Entonces yo voy con Dios y le confieso qué es lo que estoy haciendo mal. Es importante, Dios no admite esa confesión en la que decimos, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. Eso no es confesar pecados, no es estar manifestando arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando yo puedo decir, Señor, perdóname porque he sido mentiroso, porque he sido soberbio, porque he sido controlador, porque he sido deshonesto, porque he malgastado mi dinero, porque he dicho, he ofendido a otras personas, etcétera. Los pecados se dicen puntuales. Y cuando hablamos de confesar a Dios por nuestros ídolos, tenemos que hacerlo de manera puntual. Número 2, si yo solamente pongo mi mirada en que tengo ídolos, pues muy pronto voy a desanimarme de vivir como un hijo de Dios. Y la esperanza del cristiano es poner su fe precisamente en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque tengo que confiar que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es suficiente para que yo sea perdonado. Y una vez que yo soy perdonado, yo puedo disfrutar mi relación con Dios. Yo no puedo pasar a la siguiente parte si yo no he experimentado realmente el perdón de Dios. Muchos de nosotros, hijos de Dios, nos acostumbramos a vivir con esos remordimientos porque creemos que hay un momento en que pues la cantidad de pecados que Dios no puede perdonar ya los saturamos y ya Dios ya no va a poder perdonarnos más pecado. La idea más clara de esto es la doctrina de la justificación y es el hecho de que Jesús muere en nuestro lugar y Él resucita y de alguna manera imaginaria es como si Jesús se quitara su vestimenta, su ropaje y nos los diera a nosotros. Y nosotros, aunque estamos sucios por nuestra desobediencia, nos colocamos el ropaje resplandeciente del Señor Jesucristo. Y entonces cuando miramos al Padre, el Padre nos ve a nosotros y ve el ropaje de Jesucristo resplandeciente. Y entonces, delante del Padre, nosotros hemos sido justificados. Él nos ve como personas obedientes, de la misma manera que el Señor Jesús fue obediente. Solo que nosotros tendremos que trabajar, por eso es lo importante de trabajar el tema de los ídolos, para que por debajo de ese ropaje que resplandece, nuestro corazón realmente pueda estar siendo sanado, pueda estar siendo restaurado y que esa vestimenta cada día sea limpiada día a día por la obra de Cristo en nosotros. Y el tercer punto que decíamos la semana pasada es rendirnos en adoración. Estos, queridos amigos, son escalones que van uno atrás de otro. Yo no me puedo brincar y solamente rendirme en adoración. No se va a poder, esa adoración no va a funcionar, porque hagan de cuenta que esto funciona, creo que la mayoría de aquí son casados o cuando menos tienen novia, pues hagan de cuenta que uno de repente sale mal con su pareja, ¿no? Estás peleado con ella y de repente pues la invitas al cine y pues cada quien va en la orilla de su asiento y llegas al cine y cada quien compra su boleto y cada quien compra sus palomas y puede ser que estés en el cine, pero estás separado.
Yo no puedo llegar, por ejemplo, el domingo, que es el día de reunión dominical, y aparentar delante de Dios que yo no he pecado, que yo no he ofendido a Dios. Es muy importante que antes de que yo vaya a adorar a Dios, yo primero inicie por el arrepentimiento. Cuando el Señor Jesús empezó a predicar el Evangelio, lo dice, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, que Jesucristo se presentó y lo primero que le dijo a la gente fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Segundo, poner nuestra mirada en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Cuando ya hicimos eso, entonces podemos entrar a la adoración. Y decíamos la semana pasada, ¿qué es rendirse en adoración? Es buscar que nuestra adoración a Dios llene nuestros vacíos. Es buscar que nuestra adoración a Dios llene nuestros vacíos. Y decíamos brevemente, podrás reemplazar tus ídolos cuando descanses y te regocijes en lo que Jesús ha hecho por ti. La única forma de ser liberado de la pasión dominante de tus ídolos es que ahora Jesús sea la única pasión que domine todo en tu vida. ¿Ok? Rápidamente hicimos este diagrama en el que dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar reemplazar a nuestro ídolo con la adoración a nuestro Dios. Y yo les decía la semana pasada, me gusta esta palabra que usa el pastor Tim Keller de la avidez, y decíamos que la avidez es ese deseo fuerte e intenso de tener o conseguir algo de Dios. Queridos amigos, normalmente nosotros como cristianos tenemos nuestro primer amor cuando vamos conociendo del Evangelio y del gran amor de Dios por nuestra vida. Pero conforme vamos caminando, a veces las circunstancias difíciles, a veces nuestro mismo carácter no nos ayuda, a veces los roces que tenemos con los demás miembros de la familia o inclusive los roces que tenemos en la iglesia, hacen que de alguna manera nuestra intención de buscar a Dios y de adorarle, como la gasolina de un coche, se va apagando. Y tampoco puede ser que un hijo de Dios, porque es algo muy triste, que un hijo de Dios viva con la llama del fuego de buscar a Dios cada vez tendiendo a apagarse. Al contrario, tenemos que buscar que esa llama de buscar a Dios con avidez se mantenga intensa, que no haya nada ni nadie que la apague. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo que del día de mañana simplemente en un soplón esa llama se va a apagar. Y la última lámina que vamos a usar dice: si quieres sacar los ídolos de tu corazón y no dejar ningún espacio para que vuelvan, haz que tu máxima prioridad sea pedirle a Dios que te enseñe a amarlo, a temerlo, a confiar en Él, a deleitarte en Él. Eso fue lo que vimos la sesión pasada, que era muy importante recordarla. Porque, queridos amigos, lo único que nos va a hacer libres de nuestros ídolos es nuestra cercanía a Dios. ¿Qué tanto buscamos a Dios intensamente? Por ejemplo, yo tengo un gran problema en este día. Puede ser de enfermedad, puede ser una crisis económica, puede ser un pleito en mi hogar. ¿Cómo voy a reaccionar ante ello? ¿A dónde voy a salir corriendo a buscar ayuda? ¿Cómo va a afectar mis emociones? ¿Qué tanto me voy a enojar? ¿Qué tanto voy a caer en angustia? ¿Qué tanto voy a estar llorando? Bueno, esas reacciones corresponden a la evidencia de los ídolos que hay en nosotros. Pero cuando tú estás amando, temiendo, confiando en Dios, deleitándote en Dios, tú vas a ir a Dios y Dios va a llenar esa situación que hay en tu vida. De tal forma que no importa cuán grande sea esa situación, tu corazón, tu fe, tus emociones van a estar cubiertas de la presencia de Dios. De eso se trata la vida cristiana. ¿Qué tanto Dios está presente en ti para hacerte una persona de carácter fuerte, entera, que permanezca de pie? Y como dice Isaías 40, que los que confiamos en Dios somos como aquellos que inclusive podemos correr como los jóvenes o que inclusive podemos volar como las águilas. La enseñanza de la palabra es que nuestra máxima prioridad tiene que ser en la persona de Dios. Y el autor, el pastor Tim Keller, hace esta reflexión y dice
Si alguien te dijera que tienes un cáncer mortal, probablemente no repararías en ningún esfuerzo o gasto para seguir el tratamiento más riguroso posible. Bueno, la realidad es que tienes un cáncer del alma que se llama idolatría. Queridos amigos, yo les quiero invitar a que veamos este tema de los ídolos con la suficiente veracidad que esto implica. Hoy día tenemos personas junto a nosotros que están viviendo la triste experiencia de un cáncer. Y los cánceres normalmente son enfermedades mortales y que si no son mortales de momento nos hacen sufrir durante un largo tiempo. De la misma manera que cuando el doctor nos dice tienes un cáncer y tienes que hacer algo para atenderte, de igual manera tendremos que aprender a ver que en nuestra vida cuando detectamos esos ídolos es un cáncer que si no tenemos cuidado el día de mañana va a provocar un daño en nosotros. Ahora que me tocó cuidar a mi papá, la última vez que estuve con él, frente a su cama pusieron a una señora que de repente estuvo en un sábado en una fiesta, en un convivio de su familia, platicaba a su esposo, le estaba platicando a esa persona y escuché yo, y dice que el día domingo de repente simplemente se desplomó y cayó inconsciente. Eh, Tan rápido como pudieron, llamaron la ambulancia, la llevaron al hospital. Llegando al hospital le dijeron, es que su caso es muy, muy grave, y agarraron esa misma ambulancia y se la llevaron a México. Cuando llegara a México le hicieron algunos estudios y fíjense, dicen que se le desarrolló un tumor en la base del cráneo y no sé cómo está ahí, que hay muchos huesos. Entonces dice que el tumor estuvo creciendo hasta que llegó un momento en que ya no pudo seguir creciendo por la base del cuello, el cráneo, y le reventó, que fue cuando ella se desplomó, y cuando ella se cundió de esa sustancia, se regó por su cerebro, ella prácticamente quedó en vida vegetativa. Cuando llegaron ahí la tenían con un montón de aparatos y sí, efectivamente, a los 2 días ella falleció. Pero me queda claro la idea de lo que significa que cuando nosotros tenemos un cáncer en nuestra vida es igual a tener un ídolo, y ese ídolo no nos va a permitir crecer como hijos de Dios. Nos va a tener amarrados. Y yo puedo ver cuando veo a las personas cristianas que sí aman a Dios y tienen la intención, pero no avanzan, están como estancados, están como atorados, como si tuvieran grilletes en sus pies y no pueden hacer más y dicen, es que yo quisiera, pero es que no puedo. En realidad lo que está pasando es que nos tienen amarrados nuestros ídolos. Ese es el punto y es lo que yo quisiera despertar en ustedes, la idea tan real que significa de lo que es un ídolo en nuestra vida. Si la idolatría es el cáncer del alma, la única cura que está disponible en forma gratuita es el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Redentor. No hay otra forma como nosotros podamos lograr una mejoría en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios. Por eso los cristianos normalmente recordamos al Señor Jesús con una cruz, por cierto, vacía. No está Cristo ahí, es una cruz vacía. Pero la usamos con un símbolo porque esa cruz nos va a recordar que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Y lo decíamos el domingo en la prédica. Si alguien de aquí no ve las prédicas de Península, yo le invito, ahí está en las redes, y hablábamos de la resurrección del Señor Jesucristo y decíamos es que Él cuando murió y resucitó, venció a los 2 grandes gigantes, la muerte y Satanás. Y Él es el único a través de su obra redentora que va a lograr echar fuera a los ídolos de nuestra vida. Ahora, ¿cómo vivimos el Evangelio de Jesucristo? Y el pastor Tim Keller dice, bueno, es que lo vamos a recibir a través de los medios de gracia. Para los que ya tienen un poco más de conocimiento, esta parte será muy conocida. Para los que tienen menos conocimiento, Dios permita que esto pueda iluminarles bastante. Cuanto más rigurosamente te apropias de ellos, mayor efecto tendrán para liberarte de los ídolos que acosan tu alma y trastornan tus relaciones. Queridos amigos, Dios mismo, el Señor Jesucristo mismo, ha instrumentado los recursos que nosotros deberemos usar para mantenernos libres o para luchar y poder echar fuera los ídolos de nuestra vida.
Queridos amigos, no hay otra forma, se los dije la semana pasada, no es yéndose a vivir a un monasterio, no es haciendo un viaje a tierra de Palestina, no es aprendiendo yoga, no es tomando 5 cursos de potencial humano, no existe, no hay otra forma de liberarnos de los ídolos, solamente a través de Cristo y los medios de gracia que Él nos ha provisto. Y esos medios de gracia son, número 1, la oración. La oración, que es una conversación entre dos personas que se aman. Yo quisiera invitarles, pasa mucho, que yo lo viví durante muchos años cuando fui joven, que los pastores y los líderes donde yo estaba me decían, es que tienes una vida de oración y tienes que orar. Y entonces uno lo sentía como el deber ser, ¿no? Entonces en la mañana decía, es que tengo que orar porque el pastor me dijo que yo orara, porque mi líder me dijo que yo orara y el domingo me van a preguntar si yo oré. Y entonces lo tomamos como si fuera un deber. Y eso es lo más lejos que puede haber de lo que verdaderamente significa la oración. No lo sé, yo quisiera hacerles pensar nuevamente si ustedes tienen su esposo, su novio, su novia, y por alguna razón se dejan de ver durante 1, 2 días, 3 días por razones de trabajo, pues obviamente ustedes están esperando que suene el teléfono o quieren tomar el teléfono para marcarle y decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va tu viaje? ¿Cómo estás de trabajo? ¿Has comido? ¿Has dormido bien? Esa es la llamada de una persona que te ama y que está interesado en ti. Lo que yo quiero despertar en ustedes es que se acuerdan que dijimos, cuando dijimos que un ídolo es aquello que absorbe tu mente y tus emociones. Y yo les decía, ¿qué es aquello en lo que ustedes piensan cuando se levantan por la mañana? Se levantan y empiezan a pensar en sus quehaceres, en lo urgente del día, en las cosas que tienen que hacer y salen corriendo a vestirse, a bañarse porque tienen cosas que hacer porque se hizo tarde o justamente antes de dormir. Se distraen con cualquier otra cosa, viendo las redes sociales, viendo la televisión y ya se van a dormir y se olvidan de todo. ¿En qué momento, déjenme decirlo así, en qué momento ustedes sienten extrañeza de la presencia de Dios? ¿En qué momento de repente viene un sentimiento a sus corazones en el que dicen, es que yo quiero hablar con Dios? Ahora viene lo otro. Dice buscar a Dios, buscas a Dios porque deseas adorarle con avidez. ¿Qué es adorarle con avidez? Porque quieres amarle, porque quieres temer, porque quieres confiar, porque quieres deleitarte en él. Y no únicamente porque necesitas cosas de él. Somos seres humanos y siempre tenemos muchas necesidades. Siempre hay algo que necesitamos de Dios. Y normalmente usamos los motivos que tenemos de oración para ir ante Dios y poder orar. En la sesión que lo di por primera vez a través de un grupo de personas que tengo los jueves y luego lo di con los varones, después de esa sesión tuve que dar 3 sesiones respecto de cómo orar con el Padre Nuestro. Porque en el Padre Nuestro precisamente uno aprende que para orar pues hay cuando menos 6 o 7 diferentes momentos y que uno empieza por adorar, por dar gracias a Dios y de las cosas casi al último es uno pide por aquello que necesita de Dios. Queridos amigos, si ustedes pudieran ponerlo en la balanza, yo les pregunto ahorita, ¿cuánto de sus oraciones, cuánto de su búsqueda de Dios en oración es más porque lo necesitas y porque tienes cosas que pedirle y cuánto es más porque simplemente quieres hablar con él, quieres darle gracias, quieres alabarle? ¿Cuándo fue la última vez que simplemente tomaste libros de capítulos de los Salmos y los leíste para darle la gloria y la honra y alabar a Dios sin necesidad de pedir nada? Ahí es una forma muy clara que ustedes puedan verificar cómo ha estado haciendo, cómo han estado haciendo su oración. Si su oración es únicamente para pedir, porque tienen necesidad, porque tienen un enfermo, porque tienen crisis, porque hay problemas en su familia, porque tienen problemas de trabajo, y ustedes, sí, es que yo oro a Dios y lloro 3 veces al día, pero resulta que de las 3 veces al día que oramos es para pedir. Esa no es la oración de 2 personas que se aman. Esa es la oración de una persona que tiene mucha necesidad y que tiene mucho interés en que Dios le ayude. Pero la oración de la que hablamos ahorita, que es un medio de gracia,
es una oración en la que yo ocupo tiempo para decir, Señor, yo quiero amarte más, así como dijo Jesús, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, enséñame cómo amarte más. Yo quiero temerte, yo quiero conocer tus mandamientos para obedecerte, yo no quiero desobedecerte, yo quiero aprender a vivir confiado, tranquilo, aunque de repente gane Morena en el país, o aunque de repente se viniera una guerra civil en México, o de repente ahora que se está hablando de la gran recesión que se viene como cola de Estados Unidos, yo puedo estar tranquilo. Aunque aumente la inseguridad en mi colonia, aunque crezcan los cárteles, aunque pase lo que pase, aunque haya desempleo, aunque haya crisis económica, ¿cómo puedo yo estar tranquilo, confiado en que tú provees? Y lo más importante, Señor, enséñame a deleitarme en ti. Tengo algunas personas cerca de mí que yo sé que les encanta bailar, porque bailar para ellos es meterse en el ruido de la música y poder despejar su mente. Y sí, yo estoy de acuerdo, puede ser que el escuchar música nos ayude a despejar nuestra mente, pero ¿qué pasaría si en lugar de simplemente escuchar música o bailar, pudiéramos toda esa alegría obtenerla de nuestra relación con Dios? ¿Qué pasa cuando le decimos, Señor, estoy pasando por esta enfermedad, enséñame cómo en medio de mi enfermedad yo puedo deleitarme en ti? Estoy pasando una crisis económica. Señor, enséñame cómo en medio de mi crisis económica yo puedo deleitarme en ti. Estoy pasando por una situación que me tiene abrumado, apesadumbrado, que estoy siendo víctima, que me están haciendo daño y que yo puedo orar y decir, Señor, enséñame cómo yo puedo deleitarme en ti en medio de esta situación. Queridos amigos, hay un sentido muy distinto. Hoy día la oración es usada para nuestros propósitos egoístas. La oración de la que estamos hablando aquí no es la oración egoísta, es la oración donde yo busco a Dios por lo que Él es y porque yo quiero ocupar tiempo para darle gracias, para alabarle y para aprender de cómo tener una mejor comunión con Él. ¿Ok? La segunda es la Biblia, que créanme que no hay cosa que me duela más. Recientemente estuve hablando con una persona que nos visitó y luego me invitaron a un desayuno y estuvimos platicando con él. Viene de otras iglesias, pero me preocupa que muchas de las iglesias que están, por ejemplo, aquí en Acapulco, lo que menos te enseñan es estudiar la Biblia. Porque la Biblia es difícil, porque la Biblia es pesada, porque la Biblia te da sueño. Y la verdad es que la gente no quiere leer la Biblia. Bueno, yo me declaro pecador. Durante los primeros 40 años de mi vida tampoco quise hacerlo, lo he dicho, ahora usamos el tiempo con Dios y un buen amigo llegaba con esos devocionales y me los regalaba y me decía, mira Joel, ten para que leas la Biblia. Y me confieso, yo agarraba esos tiempos con Dios y los guardo, creo que ya no los tengo, pero los guardaba, tengo ahí varios que yo guardé limpiecitos porque no los usaba. O sea, yo también en un tiempo fui así, pero ahora que Dios me ha dado la oportunidad de ir al texto bíblico y de poderlo estudiar, me doy cuenta de la gran importancia que esto tiene. ¿Por qué? Porque si yo no leo la Biblia, yo no voy a conocer a Dios. ¿Y saben cuál es lo peor? Todo mundo quiere imaginarse cómo es Dios. Todo mundo quiere con su pensamiento. Es que Dios es así, es que Dios es acá, es que yo no creo que Dios aquí, es que yo no creo que Dios sea acá. E inventamos lo que conocemos de Dios, pero no lo conocemos, ¿no? Es tal vez con todo el respeto, está Susi, yo la veo y pues hace rato le digo, ¿a qué te dedicas? Y le digo, es que yo pensé que eras doctora. Bueno, porque no la conozco hasta apenas ahorita que le pude preguntar, oye, Susi, ¿a qué te dedicas? De igual manera, si yo no voy al texto bíblico, yo no voy a poder. Y lo peor que llega a suceder, todos los días me encuentro con lo mismo. Tomamos el internet y agarramos cualquier predicación de Juan Pérez. Y no lo digo porque yo sea algo especial, no, no, simplemente porque, bueno, somos muy celosos de la doctrina. Pero agarramos cualquier doctrina y porque tal pastor dijo eso y es un pastor muy famoso, recuerdo que una vez un hermano me mandó un video, me dice, mira, pastor, está buenísimo este.
Y sí, era uno de los pastores de la prosperidad. Le digo, mi hermano, pues no deberías andar viendo esto. Y ya le expliqué por qué razón. Pero normalmente el pastor de lo que nos habla de lo que nos gusta, ¿no? De que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que Dios va a hacer milagros en tu vida, que Dios va a transformar tu vida, que Dios... Y pues es lo que uno quiere escuchar. Uno quiere escuchar que le va a ir bien. Pero cuando usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que no siempre es así. Acabamos de leer Corintios y en todo Corintios Pablo no habla de eso. Pablo habla de otra realidad. Cuando realmente leemos la Biblia, pues no encontramos esos pensamientos y esas creencias que mucha gente anda enseñando por ahí. Así es que el medio de gracia que Dios nos ha dado es el buscar a Dios en oración para darle gracias, para alabarle, para incrementar mi comunión con Él, no para estarle pidiendo. Y nos ha dado la Biblia para conocerle a Él, pero también para conocerme a mí mismo. Y una de las cosas que habla la Biblia es que nosotros guardamos ídolos en nuestro corazón. Queridos amigos, el mismo tiempo que ustedes tengan su Biblia sin abrir y sin leer, es el mismo tiempo que el ídolo va a empezar a crecer en tu corazón. No hay vuelta de hoja, porque tú no estudias tu Biblia, tú no conoces a Dios y entonces automáticamente tu forma de vivir no está basado en lo que tú crees de Dios, sino está basado en lo que tú vas teniendo como deducciones personales acerca de la presencia de Dios. ¿Ok? Una más, el Espíritu Santo. Esto lo dijo el Señor Jesucristo, Juan 14, y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. De manera común, puede ser que olvidemos que el Espíritu de Dios está en nosotros y lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es ayudarnos precisamente a lograr que nuestra oración a Dios sea cada día de mayor intimidad y lo que va a hacer el Espíritu Santo es que Él nos va a enseñar conforme al texto bíblico, conforme a la revelación que hay en el texto bíblico y Él nos va a ayudar a entender lo que está en el texto bíblico. Un cristiano no debería quejarse de que no le entiende la Biblia, porque su primer aliado para entender lo que dice la Biblia es el Espíritu Santo. Si un cristiano quiere hacerlo, pues primero tiene que asegurarse que el Espíritu de Dios mora en su corazón. Y una vez que se asegura de esto, simplemente, decía Santiago, pues el que le falte sabiduría, pídala a Dios, el cual da todos y abundantemente. Y el Espíritu Santo va a obrar en nosotros para ayudarnos a crecer en esa oración. En la reunión que tengo los jueves, hay un grupito muy interesante, ahí son varias personas, y ayer por primera vez me atreví a una de las chicas que estaba conectada, le digo, oye, me gustaría que pues ya empiecen a orar ustedes, te toca orar. Y se trabó y no pudo orar. Bueno, entendemos que una persona que va conociendo del Evangelio le cuesta trabajo, pero en la medida que va incrementando su comunión con Dios, la oración fluye como un diálogo. Pues si yo voy a visitar a mi papá hoy en la noche y yo me siento a platicar con él, pues no es que yo me quede sin palabras y ahora qué le digo, es mi papá, hay 1000 temas de los cuales yo puedo hablar con él. Lo mismo me pasa cuando yo cierro mis ojos y empiezo a hablar con Dios. Hay 1000 temas de los que yo puedo hablar con Él. Y es el Espíritu Santo quien me ayuda a desarrollar esa habilidad de poder orar con Él. Igualito pasa con la Biblia. Dios nos da esa habilidad para comprender el texto bíblico. Una de mis favoritas, la iglesia, y tenemos una hermosa foto ahí de Península Viva. Susi, cuando vengas de vacaciones te invitamos a Península Viva. Andrés está pendiente de que venga. Bueno, mi primo también algún día va a venir y van a poder conocer Península Viva. Y alguien más que esté por ahí que no haya conocido, venga a Península Viva. Pero fíjense ustedes, he estado practicando mucho porque hoy día Dios me ha permitido estar conectando con personas nuevas que apenas escuchan del Evangelio, pero que no se congregan. Y se preguntan, oye, pero pues yo leo mi Biblia y yo oro y yo estoy en mi casa, ¿realmente necesito ir a la iglesia? Bueno, acuérdense que estamos hablando de los medios de gracia. Jesucristo nos ha dado la oración, nos ha dado la Biblia, nos ha dado la presencia del Espíritu, pero también nos ha dado la iglesia.
La iglesia es la familia que el Señor Jesús compró con su sangre y que usará para guiar, corregir y sostener a cada uno de sus seguidores. Normalmente una persona me dice, ay, pues es que yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero adentrarme, porque cuando uno se empieza a adentrar, pues luego uno sale con diferencias con las demás personas. Bueno, es que precisamente eso es lo que Jesús quiere, que yendo a la iglesia seamos guiados, seamos corregidos y podamos ayudarnos unos a otros para ser transformados dentro del propósito de Dios. La iglesia es un invento del Señor Jesucristo. La iglesia la fundó el Señor Jesucristo. Nada más que tengan cuidado. Aquí en Acapulco, en una avenida principal, dice ahí la iglesia del Señor Jesucristo. En otras iglesias dice la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y todos dicen que son iglesias de Jesucristo. El problema es que no creen que Jesucristo realmente sea el Señor y Salvador de sus vidas. Tienen otras doctrinas, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado de eso. Tenemos que buscar una iglesia en la que se enseñe de la Biblia y se predique lo que dice la Biblia. Que no haya revistas, que no haya otros libros y que nos hablen de otros libros, ¿no? Que nos hablen básicamente de lo que enseña el Señor Jesucristo. Pertenecer a una iglesia nos ayudará en la búsqueda de la adoración al Dios verdadero a través de la reunión dominical, los grupos de discipulado y sus diferentes áreas de servicio. Dios tiene un plan para nosotros y ese plan es que participemos de la vida de una iglesia. Es muy importante. El Hijo de Dios, el cristiano, que no se involucra en una iglesia, que solamente la ve por línea o que solamente va como visita a la iglesia y no se involucra en ella, no está viviendo completamente el plan de Dios. El plan de Dios es que la persona se pueda involucrar y pueda participar de la adoración. Qué hermoso es. Varios que están conectados son hermanos de Península Viva y no me dejarán mentir. Qué hermoso es el domingo cuando viene el tiempo de poder cantar a Dios, poder expresar nuestra fe, nuestra gratitud a través de los cantos, el poder aplaudir, el poder levantar nuestras manos, el poder cerrar los ojos y saber que le estamos cantando a Dios, porque sabe, Dios nos hizo para que nosotros le adoremos. Si nosotros no le adoramos, no estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. Y cuando digo de adorar, se refiere a muchas áreas de nuestra vida que sirven para honrar el nombre de Cristo. No solamente me refiero a cantar. Una más de los medios de gracia. Igual no sé el caso particular de algunos de ustedes, pero tómenlo como ahorita como una información. Así como el Señor Jesucristo nos ha dado la oración, nos ha dado la Biblia, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la iglesia, también el Señor Jesucristo instituyó el bautismo. Él dice en Mateo 28, versículos 19 al final, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La indicación es de Él. ¿Por qué? Porque el bautismo es la evidencia pública de que nosotros hemos creído en Cristo. Una persona puede decir, no, yo sí creo en Cristo. Bueno, una forma, y es muy sencilla porque en realidad no tiene nada del otro mundo, es que uno pueda ir al bautismo, ya sea por aspersión, ya sea por inmersión, ya sea en una alberca, en un río, en el mar, como sea, pero la experiencia de ser sumergido en las aguas va a dar evidencia ante las personas que nos ven de decir, esa persona ha creído en Cristo. El bautismo, recuerden ustedes que Cristo mismo se bautizó. Y él dijo, vayan, hagan discípulos y esos discípulos que se bauticen. Si ustedes tienen duda respecto del bautismo, después me pueden mandar un mensajito, me hacen una llamada y lo podemos platicar. Pero es lo normal. Ustedes empiezan a ir a una iglesia cristiana, empiezan a congregarse y muy pronto ustedes van a ser invitados al bautismo, porque el bautismo es algo que instituyó el Señor Jesucristo. Y una más que tiene que ver con la Santa Cena. La Santa Cena, en mi caso, déjenme decir de una manera muy personal, es un evento imperdible. ¿Qué significa un evento imperdible? Que yo no puedo faltar a un compromiso de esa naturaleza. Hagan de cuenta que una vez al año el presidente de la República hace una cena en Los Pinos o en Palacio Nacional y por alguna razón nos manda nuestra invitación. ¿Quién de ustedes no asistiría? ¿Quién de ustedes no cancelaría compromisos por estar en un evento
donde vas a entrar con tu invitación que tiene tu nombre. Y vas a entrar porque es un evento muy importante. Bueno, es una manera muy sencilla de poder hablar de la Santa Cena, pero la Santa Cena es el evento que marca el tamaño de tu agradecimiento, de tu amor y de tu fe en Dios. ¿Por qué? Porque en la Santa Cena tú vas a recordar por unos minutos el sacrificio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. El poder decir gracias porque tú un día fuiste a la cruz, sufriste un terrible castigo que tú no merecías, pero lo hiciste por mí y lo hiciste porque me amas. Yo no lo merezco, yo no te pedí que fueras, pero tú lo hiciste porque me amabas y porque con eso tú me compras para que yo sea parte de tu familia y me has hecho parte de tu pueblo santo. Y la sangre que es derramada es la sangre, dice Jesús, del nuevo pacto. ¿Cuál es ese pacto? Es el pacto de gracia, en donde tú crees, pones tu confianza en Jesús como Señor y Salvador, y Él promete perdonar todos tus pecados, promete traerte a su familia y promete llevarte a la vida celestial futura. Es un evento que ningún cristiano debería de perderse. Todos estos son los elementos que Dios nos ha dado. Pudieran ser más, pero ahorita solamente vamos a ver estos. Cualquiera de nosotros que esté participando en este estudio, que quiera adentrar su confianza y su conocimiento en Dios, que quiera de verdad estar trabajando por avanzar, tiene que hacer caso de cuando menos estos medios de gracia que hoy hemos mencionado. Es los aspectos más importantes en la vida de un hijo de Dios. Y voy a terminar con esta frase que escribe el pastor Tim Keller. Recuerden que es un material que escribió él. Y lo leo para ustedes y dice: cuando estés naufragando por un gran enojo o un miedo paralizante o por cualquier clase de preocupación, cava profundamente en ti y describe cuál es el deseo que amenaza tu corazón, cuál es tu ídolo. Y dile esto: tú no me has hecho y no puedes destruir, y no me puedes destruir. Tampoco me puedes librar porque no has muerto por mí. Cristo murió por mí y Él quiere y puede librarme. Así que no necesito tener ídolos. El Señor es quien me dará lo que verdaderamente necesito. Queridos amigos, con esta lámina llegamos al final de nuestra presentación. Y yo quisiera no dejar ninguna duda en ustedes. Si alguien de ustedes tiene la necesidad de platicar después sobre esto a través de mensajes, una llamada telefónica, pueden hacerlo con confianza. Lo único es que yo quisiera es que ustedes puedan avanzar, como decíamos en un principio, en avanzar en su intimidad con Dios. Que al paso del tiempo ustedes puedan convertirse en cristianos verdaderamente firmes en su fe. Que no sean cristianos tambaleantes, que no sean cristianos dudosos, que no sean cristianos fríos, tibios, sino que puedan crecer firmes, tomados de la mano de Dios. Toda la vida habrá tormentas, toda la vida habrá valles oscuros, toda la vida. Lo decía el domingo en la predicación: mi papá es un varón de 84 años, ha servido a Dios por más de 55 años de su vida y hoy día está viviendo una tormenta muy fuerte. Está cruzando por un valle oscuro. Está sufriendo la pena de un corazón que ya no quiere trabajar, de un riñón que cada día pierde. Hoy fue un médico internista y le dijo: de las 4 fases, ya va en la tercera y está a punto de entrar a la 4ª fase. Está luchando con eso. Y es un pastor, es un hijo de Dios que ha tenido un ministerio ininterrumpido y que no ha habido una aguja que uno le pueda criticar de algo que él haya hecho. Y está viviendo un valle oscuro. Pero ¿qué sostiene a una persona después de tantos años y está viviendo una enfermedad muy difícil, que él de pronto dijera: yo quisiera que Dios me llevara, ya no quiero estar sufriendo? Pero Dios dice: no, apenas hace 10 días cayó, se desplomó, lo llevamos grave al Seguro Social, pensamos que ya no salía y mire, y volvió a salir y otra vez está de pie, porque Dios ha dicho: todavía no. Es una enfermedad,
Pero queridos amigos, todos los que estamos aquí, en algún momento vamos a sufrir una crisis, un momento muy difícil. Y tenemos que estar preparados para esos momentos. El Señor Jesucristo oraba al Padre y le decía, no te pido que los quites del mundo, yo te pido que los guardes del mal. Y Él le dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. En la medida que guardamos ídolos en el corazón, nosotros quitamos nuestra atención de Cristo y ponemos nuestra atención en los ídolos. Y entonces cuando vienen las dificultades nos desbalanceamos, se nos mueve, se nos confundimos, perdemos el rumbo. Y entonces llegamos a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios me castiga? Dios ya no me ama. ¿Por qué ya Dios no me hace caso? A mí se me hace que Dios no existe. Y nos perdimos. Porque en su tiempo y en su oportunidad no fuimos cimentados en esa comunión con Dios. ¿De acuerdo? No sé si alguno de ustedes, ya estamos al final, quisiera externar algo, quisiera decir algo que ha aprendido, algo que quiera contribuir a este curso. Después de esto, pues nos vamos a despedir y en otro momento, en otro curso que haya próximamente, yo les invitaré para que nos volvamos a conectar. Pero alguno de ustedes quiere comentar algo, quiere decir algo, abra su micrófono, por favor, y por favor comparta. ¿Alguien quiere decir algo? Son mudos, son penosos o son tímidos, ¿eh? Pero bueno, ¿alguien quiere decir algo? De verdad, tome el micrófono y puede compartir algo. No. Bueno. Buenas noches, Pastor Joel Castañar. Nada, muchas gracias por la invitación, el aprendizaje que nos estás dando, ¿verdad? Un saludo a todos los que están conectados y bueno, el material es muy aplicable para estos días y que Dios te siga bendiciendo, ¿verdad? En todo lo que haces de llevar el evangelio a través de estos medios, a través de los devocionales. Nada, pastor, un abrazo. Gracias, Jonathan, qué amable, gracias. ¿Alguien más que quiere decir algo? Y me gustaría que dejaran algo del curso.